Estimados estudiantes, Dios les bendiga. Bienvenidos al curso Teología Sistemática 4. Para mí es un gran gozo y privilegio poder servirles como facilitador de esta materia tan importante. El curso de Teología Sistemática 4 trata principalmente sobre el tema de la apologética cristiana. Y esta primera semana de clase nos vamos a introducir al tema mirando las definiciones básicas de la materia, comenzando por entender lo que es la apologética cristiana y su utilidad para la vida cristiana práctica y en especial para el ministerio cristiano. El término apologética viene de la palabra griega apología, que significa defensa, y aparece en varios pasajes del Nuevo Testamento. En los tiempos bíblicos, una apología era una respuesta razonada, una justificación argumentada de algo o una alabanza de algo o alguien. Se acostumbraba, además de usar la apología para defenderse de alguna acusación delante de un jurado o delante de un grupo de personas que objetaban la conducta de alguien o hacían algún señalamiento, también se usaba para exaltar las cualidades, las virtudes de algún héroe militar, de algún personaje importante del gobierno. En fin, la apología era usada de muchas maneras y había personas dedicadas profesionalmente a este oficio. En el Nuevo Testamento este término apología aparece en varios lugares. En el caso de la vida del apóstol Pablo, se menciona en varias oportunidades como Pablo presentó apología de las creencias cristianas delante de diferentes grupos de personas. En Hechos 22 se menciona la oportunidad en que Pablo defendió las creencias cristianas delante de una multitud en Jerusalén y también frente a los gobernantes romanos. Ese es un ejemplo claro de lo que era una apología en los tiempos del Nuevo Testamento. También Pablo usa este término cuando escribe en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 16 e indica que todos le habían abandonado durante el tiempo de su primera defensa o su primera apología, ¿no? En el tiempo de las prisiones del apóstol Pablo por la causa del Evangelio. Entonces, el término apología aparece en el Nuevo Testamento con mucha frecuencia, siempre refiriéndose a esa defensa de las creencias cristianas. Consultando el diccionario de la Real Academia Española, encontramos una definición sencilla de lo que es una apología. Dice que es el discurso de palabra o por escrito en defensa o alabanza de algo o alguien. Así que podemos definir la apologética cristiana como la disciplina que consiste en presentar defensa y evidencias de la veracidad y confiabilidad de la fe cristiana. Es una definición muy sencilla que inclusive la podemos memorizar fácilmente. Disciplina que consiste en presentar defensa y evidencias de la veracidad y confiabilidad de la fe cristiana. En el tiempo primitivo se presentaban muchos desafíos de parte de la cultura imperante en aquella época con respecto a las creencias cristianas. Está, por un lado, las filosofías griegas
diferentes escuelas filosóficas que tenían ideas muy contrarias a las ideas que propugnaba el cristianismo con respecto a Dios, el origen de todas las cosas, el destino y propósito del hombre y muchos otros temas. Así que había mucha contradicción. Y estaban también las religiones paganas, que también presentaban muchas ideas diferentes con respecto a la existencia y naturaleza de Dios y algunos otros temas principales también de las creencias cristianas. Entonces había mucha contradicción de parte de la cultura de aquella época hacia el cristianismo. El apóstol Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 16, y le hace una exhortación a aquellos primeros cristianos que se encontraban diseminados por todas las provincias del Imperio Romano, en aquellos territorios griegos, con aquella cultura idolátrica, de tantas creencias contrarias. Les dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Como sabemos, hermanos, fue un tiempo de persecuciones, un tiempo de dura contradicción contra las creencias cristianas, contra la fe cristiana. Y era necesario, como dice el apóstol Pedro, estar siempre dispuestos, preparados para presentar esa apología. Pero dice que debían hacerlo con mansedumbre y reverencia. Y esto nos da un principio importante de cómo nosotros debemos hacer la defensa de la fe cristiana. En una actitud de humildad y de cortesía hacia las demás personas, respetando siempre las demás personas, a pesar de que tengan ideas contrarias y ideas que estén equivocadas, ¿no? Y que sabemos ciertamente porque tenemos nosotros la seguridad de que hemos recibido la verdad de Dios, sabemos que están bajo ignorancia, como dice la palabra de Dios, enceguecidos a causa de la incredulidad, también por la misma acción del enemigo en ellos, pero nosotros debemos ser siempre humildes y siempre corteses con todas las personas como parte del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. La apologética tiene esa utilidad principal para dar testimonio acerca del Evangelio. Es decir, que la apologética es muy útil en la evangelización, pero también tiene su utilidad a lo interno de la iglesia. Todos los hermanos, todos los creyentes deben estar preparados, tener conocimiento también de la apologética cristiana, de manera que puedan defender la fe cristiana de tantas creencias erróneas que hay hoy en día, ¿no? Estos son los tiempos que nos anuncia la palabra de Dios, donde vendrían diferentes vientos de doctrinas, donde surgirían todas las falsas enseñanzas, los falsos maestros, como lo estamos viendo, y cada día nosotros como cristianos tenemos que estar más afirmados en las cosas en las cuales hemos creído, en la doctrina que hemos recibido. Durante este curso vamos a estudiar la apologética cristiana en relación a tres temas principales: el problema del mal, la angelología y demonología, y la sanidad divina y los milagros. Sobre estos tres temas sabemos, por supuesto, que hoy en día hay tantas preguntas, tantas doctrinas también extrañas, ¿no? Cosas aparte de lo que es la verdad, la verdadera doctrina que encontramos en la Biblia. Entonces necesitamos estar preparados
para poder responder las preguntas y enfrentar las objeciones que hay a las creencias cristianas en relación con estos tres temas principales. Por ejemplo, sobre el problema del mal, se usa a veces la presencia del mal en el mundo, la injusticia que hay, para negar la existencia de Dios, ¿no? La gente dice, y los intelectuales a través de la historia han señalado que si Dios existe, entonces ¿por qué permite el mal, las injusticias, el abuso, la violación, las guerras, tantas formas de violencia que hay hoy en el mundo? Eso negaría, según ellos, la existencia de un Dios bondadoso, de un Dios amoroso, como el que predicamos los cristianos, como el que enseña la palabra de Dios. Bueno, la Biblia nos revela la verdad acerca de esto y es precisamente lo que durante este curso vamos a estar estudiando, ¿no? Cómo poder responder a todas estas objeciones, a todas estas preguntas que se presentan hoy en día. Y los otros dos temas, la angelología y demonología, son temas muy importantes. A veces casi no se estudia esto a nivel de la iglesia y hay gente que desconoce mucho acerca de estos temas. Por lo tanto, es muy importante el estudio que nosotros vamos a tener. Con respecto a la sanidad divina y los milagros, hoy en día hay muchas prácticas especulativas con respecto a este asunto, ¿no? Hay mucho engaño, hay muchas ideas que son contrarias a lo que es la doctrina bíblica, la enseñanza bíblica sobre la sanidad divina y los milagros. Y nosotros vamos a trabajar en este curso siempre considerando la importancia, ¿no?, de que todo aquello que creemos tenga también un fundamento en la razón. La razón y la fe no se contradicen en absoluto. Y la teología siempre ha tomado en cuenta lo que es la razón. Esta imagen que tenemos acá es una imagen muy descriptiva, muy elocuente de lo que sucede hoy en día. Es un poco chistosa, risible, pero encierra una gran verdad. Personas llegan a la iglesia y parecería que se les despoja del cerebro, se les quita el cerebro y se pretende que vivan solamente de lo emocional, de lo sensacional, de lo espectacular, ¿verdad?, de aquello que esté basado más que todo en las experiencias. Pero nosotros sabemos que es importante también el conocimiento, ¿no? La Biblia nos enseña, nos hace énfasis en la importancia de conocer la doctrina, ¿no?, de entender los fundamentos de la fe. Y eso es precisamente lo que buscamos a través de este curso de la apologética cristiana. Y para este trabajo, nosotros vamos a tomar en cuenta lo que es el método teológico wesleyano. El método teológico wesleyano toma en cuenta estos cuatro aspectos que nosotros conocemos, este método como el cuadrilátero wesleyano. Las Sagradas Escrituras como la base, ¿verdad?, de toda nuestra práctica cristiana, pero también dialogando con la tradición, es decir, con lo que la Iglesia a través de los tiempos ha establecido y cuáles han sido las prácticas generales de la Iglesia cristiana a través de la historia, y también tomando en cuenta la razón, por supuesto, y la experiencia, es decir, la experiencia tiene que ser medida también por los demás elementos, ¿no? Toda experiencia que se tenga tiene que estar fundamentada en las Sagradas Escrituras, porque en algunos grupos, como sabemos, se les da más importancia a las experiencias que al conocimiento doctrinal o al fundamento doctrinal. Entonces a veces se pone en contradicción una experiencia que se tiene en el ámbito religioso con respecto a la revelación que hemos recibido en las Sagradas Escrituras. Así que es muy importante que podamos aplicar el método
teológico wesleyano en la búsqueda de esa verdad y de esos parámetros para nuestra práctica cristiana. Este curso, hermanos, indudablemente va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Y esta primera semana van a tener la oportunidad de leer algunos materiales muy importantes con respecto a lo que es este primer tema, es decir, introduciéndonos a la apologética cristiana. Pero esta semana mayormente vamos a ver lo que es la relación de la apologética cristiana con el pluralismo religioso, ¿no?, que impera hoy en día en la sociedad. Entonces, ¿cómo manejarnos con respecto al pluralismo religioso? Y también ver la importancia de la apologética con respecto a la evangelización, ¿no?, que es la utilidad de la apologética para dar testimonio del Evangelio. Así que espero que tengamos una semana muy bendecida y estamos siempre a la orden, a su disposición para apoyarles en todo lo que tiene que ver con su participación en este curso. Dios les bendiga grandemente, mis hermanos.